Generalmente la historia clínica debuta cuando los padres notan hitos del desarrollo motor retrasados en los primeros años de vida. Observan que el niño tarda más en iniciar la marcha independiente, presentan caídas frecuentes o tienen dificultad marcada para correr y saltar, debido a una debilidad muscular proximal. Hoy en el hidrogenión nos vamos a adentrar en la fisiopatología molecular y clínica de las distrofinopatías, en específico de la distrofia muscular de Duchenne y de Becker. Para entender esto a nivel molecular, usemos una analogía biomecánica. Y es que imaginen que sus fibras musculares son como una estructura de tensión, como una carpa de circo. La lona es el sarcolema, es decir, básicamente la membrana celular. Y el poste central es el citoesqueleto de actina que genera la fuerza contráctil. Y es que para que la estructura no colapse bajo tensión mecánica, necesita anclajes firmes. En el músculo, la distrofina cumple esa función de anclaje estructural, formando parte del complejo de glicoproteínas asociadas a la distrofina. Conecta el citoesqueleto interno, donde se genera la fuerza con la matriz extracelular. Básicamente amortigua el estrés mecánico durante los ciclos de contracción y relajación, protegiendo así la integridad del sarcolema. El defecto reside en el gen DMD, ubicado en el locus XP21.1, que es el gen más grande del genoma humano, y debido a su gran tamaño tiene una alta tasa de mutación espontánea. En Duchenne ocurre una mutación que rompe el marco de lectura genético, lo que llamamos mutación frameshift, y esto genera un codón de parada prematuro y la ausencia casi total de la proteína distrofina. Es como si de repente le quitaras todos los anclajes a esa carpa de circo, dejando la membrana sin soporte. Y es que sin distrofina, el sarcolema se vuelve inestable y permeable. Con cada contracción muscular se producen micro rupturas en la membrana, y esto desencadena una cascada de necrosis. El gradiente electroquímico se pierde y el calcio extracelular entra masivamente a la célula, y este exceso de calcio activa unas proteasas citosólicas llamadas calpaínas, que funcionan como tijeras moleculares e inician la proteólisis o autodigestión de la fibra muscular. La célula entra en necrosis y aunque las células satélite intentan regenerar el tejido eventualmente, se agotan. El tejido muscular funcional es reemplazado por fibrosis y tejido adiposo. Y es por eso que los niños con Duchenne tienen pseudohipertrofia en las pantorrillas, porque en realidad es músculo infiltrado por grasa. Pero al iniciar el video mencionamos dos distrofias musculares, la de Duchenne y la de Becker. Entonces, ¿realmente cuál es la diferencia de ambas? Y es que en Becker la mutación en el gen DMD mantiene el marco de lectura o inframe. La diferencia es que si Duchenne es la ausencia total de la distrofina, en Becker pues se sintetiza una proteína internamente truncada o más corta pero con cierta funcionalidad, es decir, no tiene ausencia total de la distrofina. Y esto en cierta medida confiere una protección parcial al sarcolema retardando la cinética de destrucción celular. El daño ocurre igual pero a una velocidad mucho más lenta. Por eso los pacientes con Becker presentan un inicio de síntomas más tardío y una progresión menos agresiva que en el fenotipo de Duchenne. Ahora que entendemos la parte molecular, tenemos ahora que ver la presentación clínica. Por ejemplo, qué tratamiento hay para estos pacientes y qué podemos esperar a futuro. Hay un signo clínico clásico de debilidad en la cintura pélvica que se llama la maniobra de Gower. Y es que debido a la debilidad de los músculos extensores de la cadera y rodilla principalmente, el glúteo mayor y cuádriceps del niño, pues este no va a poder levantarse del suelo mediante extensión pura. Debe realizar una extensión forzada apoyando las manos sobre el suelo y luego trepando con sus manos sobre sus propios muslos para verticalizar el tronco. Y este signo es altamente sugestivo de patología proximal. Otra característica es la pseudohipertrofia de los gastrocnemios o pantorrillas. Aunque parecen músculos hipertróficos a la palpación, pues son firmes y leñosos, porque pues no es músculo real, sino infiltración fibrograsa que ha reemplazado al tejido contráctil. Para el tamizaje diagnóstico inicial cuantificamos la creatina quinasa o CPK sérica. Debido a la inestabilidad del sarcolema, las enzimas intracelulares se fugan al torrente sanguíneo. En Duchenne encontramos niveles de CPK masivamente elevados, usualmente entre 10 y 100 veces el valor superior normal debido a la necrosis activa. Ante una CPK elevada, el gold estándar diagnóstico es molecular, usando técnicas como el MLPA para detectar lesiones o duplicaciones. Hablando un poco del pronóstico y la evolución natural, aquí es donde la diferencia entre Duchenne y Becker es bastante clave. En Duchenne, la historia natural muestra una pérdida de la marcha independiente y generalmente al inicio de la segunda década de vida, alrededor de los 12 años. Posteriormente aparecen complicaciones como la cardiomiopatía y el fallo respiratorio restrictivo. Y es que la mortalidad en estos pacientes no se debe a la inmovilidad de las piernas, sino al fallo del corazón y el diafragma. A medida que la enfermedad avanza, la fibrosis sustituye también a las fibras del miocardio, generando una cardiomiopatía dilatada. Esta condición predispone a arritmias letales y a una insuficiencia cardíaca progresiva
que es muy difícil de manejar. Simultáneamente, la debilidad de los músculos intercostales y del diafragma provoca un síndrome respiratorio restrictivo. El paciente pierde capacidad vital forzada y la habilidad de toser eficazmente, lo que lleva a atelectasias, neumonías a repetición y finalmente a una insuficiencia respiratoria hipercápnica, que es la principal causa de muerte en ausencia de ventilación asistida. En Becker, al tener la distrofia residual, la preservación funcional es mayor. Los síntomas pueden empezar en la adolescencia o la adultez y muchos pacientes mantienen la marcha incluso más allá de los 40 años. Sin embargo, en Becker existe una disociación clínica importante. La cardiomiopatía dilatada puede ser severa incluso en pacientes con poca debilidad muscular esquelética. Por tanto, el monitoreo ecocardiográfico es mandatorio independientemente de la fuerza muscular. Bueno, ¿y qué podemos hacer hoy en día? ¿Cuál es el estándar de cuidado? Aunque todavía no tenemos una cura definitiva, el manejo farmacológico se basa en el uso crónico de corticosteroides como prednisona, y su mecanismo antiinflamatorio y estabilizador de membrana ha demostrado prolongar la deambulación independiente y retrasar la aparición de escoliosis y daño respiratorio. El manejo debe ser multidisciplinario, incluyendo rehabilitación física para prevenir contracturas tendinosas, soporte ventilatorio no invasivo y manejo farmacológico con IECA o beta bloqueadores. Y es que gracias a este manejo integral, la sobrevida ha aumentado significativamente, pasando de la adolescencia a la tercera o cuarta década de vida en la actualidad. La frontera actual son las terapias modificadoras de la enfermedad. Fármacos como los oligonucleótidos antisentido buscan inducir el salto de exón para transformar una mutación Duchenne fuera de marco en una Becker en marco, restaurando parcialmente la producción de distrofina. La revisión de este tema es muy importante, a pesar de que la patología no es muy común. Siento que analizar toda la fisiopatología es bastante interesante. Si tienes alguna duda, deja en los comentarios y nos vemos en el próximo video.